En las montañas del noreste de Anatolia, donde el poder bizantino se desmoronaba y los señores de la guerra peleaban por cada valle, surgió un hombre que cambiaría el destino de 3 continentes. Osman, hijo de Ertugrul, no era el más rico ni el más temido de los jefes tribales, pero poseía una visión que los demás no podían alcanzar. Cuenta la leyenda que tuvo un sueño donde un árbol gigantesco nacía de su pecho y cubría el mundo entero con sus ramas. Y al despertar, comenzó a transformar esa ambición en una realidad imparable. 6 siglos después, sus descendientes gobernarían desde las llanuras de Hungría hasta las costas de Yemen, marcando el inicio de una dinastía que nacería del valor de un solo guerrero fronterizo. Como un jefe tribal sin ejército profesional ni tesoro imperial construyó los cimientos del Imperio Otomano. ¿Por qué guerreros de toda Anatolia abandonaron a sus señores para unirse a un líder que apenas controlaba unas pocas aldeas? Y que convirtió a un saqueador fronterizo en el padre de una dinastía que duraría más de 600 años. Alrededor del año 1299 marca simbólicamente el momento fundacional del poder otomano. Aunque la realidad fue menos dramática que la leyenda, no hubo declaración formal de independencia ni coronación grandiosa, sino algo más sutil y más peligroso. Un jefe tribal que dejó de fingir subordinación porque simplemente ya no la necesitaba. Osman I no fundó un imperio en un día, pero sí construyó algo que sobreviviría siglos. Una confederación de guerreros leales, una máquina de conquista eficiente y una visión de continuidad que sus descendientes heredarían generación tras generación. Para entender a Osman, debemos primero comprender el caos del que emergió. Anatolia a finales del siglo XIII era un mundo fracturado donde imperios morían y fronteras se redibujaban constantemente. El gran sultanato selyúcida de Rum se desangraba bajo la presión mongola y sus propias contradicciones internas. En ese vacío, Osman, hijo de Ertugrul, tuvo un sueño que se convirtió en símbolo de su ambición. Imaginó un árbol gigantesco cuyas raíces se hundían en la tierra y cuyas ramas cubrían el mundo entero. Inspirado por esa visión, comenzó a convertir sus ideas en acción. Los mongoles habían llegado del este como una tormenta, arrasando ejércitos e imponiendo tributos masivos. En su paso, dejaron un mosaico de pequeños señoríos turcos, los beyliks, que operaban de forma independiente aprovechando cada oportunidad para expandirse. Al oeste, el imperio bizantino ya no era el coloso de antaño. Sus provincias asiáticas estaban en abandono, las guarniciones se retiraban y los campos quedaban sin cultivar. En ese escenario, Osman fue un líder inteligente y despiadado que supo tejer redes de lealtad. ¿Quién fue realmente Osman? Todo lo que sabemos proviene de fuentes escritas un siglo después de su muerte. Las crónicas otomanas nos presentan una narrativa pulida donde Osman descendía de la noble tribu Kai, una conexión genealógica que probablemente fue reforzada por cronistas posteriores para dar legitimidad a la dinastía. Lo que probablemente fue real es que Osman era hijo de un jefe tribal menor que controlaba el área de Soud. Su ubicación era crucial. Estaba en la frontera exacta con territorio bizantino, permitiéndole saquear y expandirse sin competir con otros beyliks turcos más poderosos. Su matrimonio con Malhun Hatun, hija de un sheik influyente, le proporcionó conexiones religiosas y sociales que muchos de sus rivales no comprendían. Los primeros años de Osman se caracterizaron por incursiones contra posiciones bizantinas debilitadas. Su método era adaptable. Permitía a los campesinos cristianos mantener sus tierras a cambio de tributos, entendiendo que la producción valía más que el saqueo inmediato. Pero alrededor de 1302 aproximadamente, ocurrió algo que transformó su percepción en Anatolia. En un lugar llamado Bafeus, sus fuerzas derrotaron a un ejército bizantino enviado específicamente para detenerlo.
No fue una batalla masiva, pero sus consecuencias psicológicas fueron devastadoras. Osman demostró que podía vencer no solo a guarniciones aisladas, sino a fuerzas imperiales organizadas. La victoria de Bafeus le dio a Osman prestigio. En la cultura guerrera turca, los combatientes acudían al líder que ganaba batallas y repartía botín. Tras Bafeus, guerreros de toda Anatolia se unieron a sus fuerzas. Osman cultivó la imagen del gazi exitoso y estableció instituciones que hacían productivo el territorio, mercados, caravansaris y mezquitas. El famoso sueño de Osman se convirtió en una profecía legitimadora, pero su verdadero objetivo era pragmático: construir una confederación capaz de absorber tanto turcos como no turcos bajo una causa común. El año 1299 aparece en las historias otomanas como la fecha fundacional, pero es una cifra elegida generaciones después para marcar un origen limpio. No hay evidencias de una declaración formal de independencia en ese año específico. Lo que ocurrió fue una transición silenciosa. Osman simplemente dejó de enviar tributos y dejó de buscar confirmación de sus conquistas. Comenzó a actuar como soberano independiente porque tenía el poder militar para respaldarlo. Ese paso de vasallo nominal a gobernante de facto fue el verdadero nacimiento del poder otomano. Osman comprendió que las conquistas solo importaban si podías mantenerlas. Organizó su banda guerrera en una estructura más sólida y estableció un sistema donde los guerreros recibían tierras a cambio de servicio militar, el germen del futuro sistema otomano. Cuando Osman falleció aproximadamente entre 1323 y 1324, dejó a su hijo Orhan no solo territorios conquistados, sino algo mucho más valioso: una estructura capaz de mantenerlos y expandirlos. En 1326, apenas unos años después de su muerte, Bursa cayó ante los otomanos, convirtiéndose en su primera capital oficial. Con el tiempo, Osman se transformó de jefe guerrero en una figura mítica. El Osman histórico fue un líder tribal inteligente que aprovechó el caos de su tiempo con una mezcla de habilidad y suerte. Fundó una idea de continuidad que permitiría a su dinastía incorporar diversas culturas bajo una sola bandera. El árbol de su sueño realmente creció, pero sus raíces estaban en las colinas de Soud, donde un hombre aprovechó el momento correcto y nunca dejó de avanzar. ¿Te gustó conocer la historia del hombre que fundó uno de los imperios más poderosos de la historia? Suscríbete para más relatos sobre líderes que cambiaron el mundo.